El viento helado recorría las calles de la ciudad mientras la detective Elena Martínez miraba la escena del crimen. La víctima, una mujer de unos 30 años, yacía sobre la acera, su rostro pálido y contorsionado en una expresión de horror. A su lado, como un macabro presagio, había una carta del tarot. El colgado. Elena arrugó el ceño. Esta no era la primera vez que veían una carta en una escena de asesinato, pero no podía comprender el patrón. No había nada claro entre las víctimas. Cada una tenía una carta diferente. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería decir el asesino? Horas después, la autopsia reveló algo escalofriante. Todas las víctimas habían sido asesinadas de manera ritualista, con signos que coincidían con los arquetipos del tarot. La carta que dejaba el asesino no solo era un símbolo, sino una advertencia. El loco, la muerte, el diablo. Elena comenzó a ver las conexiones, pero cada vez que pensaba que tenía algo, el asesino la burlaba. Nadie en la policía había dado con un sospechoso, y cada vez que la detective creía que había un patrón, el asesino cambiaba de estrategia. Una tarde, mientras repasaba las cartas en su oficina, Elena observó algo inquietante. La próxima carta sería la torre. Esa carta significaba catástrofe, una ruptura, el fin. ¿Quién sería la siguiente víctima? A la mañana siguiente, encontró el cadáver de un anciano en un parque, rodeado por escombros. La carta era, efectivamente, la torre. La ciudad estaba en pánico. Nadie sabía cómo detener al asesino, pero algo dentro de Elena la hizo pensar en voz alta. ¿Y si las cartas no solo predicen la muerte, sino que guían la vida del asesino? Decidió consultar con un experto en tarot, alguien que pudiera entender la mente del asesino. El hombre, un anciano llamado Don Enrique, estudió las cartas que Elena le mostró. Este asesino no está matando por azar. Él sigue el camino del tarot, pero hay algo más. Hay un mensaje oculto en cada carta. Elena, con una creciente sensación de desasosiego, comenzó a estudiar más a fondo el tarot. Notó que, en cierto modo, las cartas no solo hablaban de muerte, sino también de elecciones, de destino, de redención. Algo en su interior le decía que el asesino no era solo un psicópata, sino alguien atrapado en su propia búsqueda. Finalmente, la carta final fue revelada, el juicio, y con ella, el último asesinato. Elena, presa del miedo y la desesperación, se enfrentó al asesino en un antiguo salón de tarot en el centro de la ciudad. Allí, entre las sombras, él la esperó, un hombre de rostro marcado por cicatrices y ojos vacíos. «Sabía que llegarías aquí», dijo él, su voz resonando en las paredes del pequeño cuarto. «Cada carta me ha guiado a ti». Elena, aterrada pero decidida, levantó la última carta, el juicio. «El juicio no es solo para los muertos», dijo mirando al asesino fijamente. El asesino sonrió y en sus ojos brilló una mirada de locura. «No es solo mi juicio, es el tuyo». De repente, la oscuridad los envolvió. Elena no entendió qué ocurrió, solo sabía que, cuando los agentes encontraron la escena, las cartas estaban esparcidas sobre el suelo, y la última carta que quedó sobre la mesa era la muerte.